Hola a todos, muy buenas tardes, espero que estén súper bien. Vamos a ya viernes de la segunda semana, ¿verdad? Eso está súper bien. Muy bien, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Déjenme abrirlo, que por acá lo dejé. Abrir. Ahí está. ¿Sí? Sí, Alejandro, te piden algo más. ¿Sí? No les dejaría una tarea donde es exactamente copia el código que puso el profesor. No, eso no lo haría. En fin, vamos a platicar de esa cosa. Es lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿ok? Entonces, aquí le acomodé un poquito la parte de arriba para que se viera bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de la complejidad de un algoritmo, ¿sí? La complejidad del algoritmo siempre va a estar en función del tamaño de la entrada del algoritmo, ¿sí? Y lo que voy a definir, que de hecho ya dije la vez pasada, pero ahorita lo quiero recalcar, es que vamos a definir en términos teóricos que la entrada de un algoritmo, el tamaño de la entrada de un algoritmo, ¿sí? El tamaño es la cantidad de bits de la entrada, ¿sí? Entonces, repito, el tamaño de la entrada de un algoritmo es la cantidad de bits de la entrada, ¿sí? Ahora, aquí tenemos las tres funciones que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Una que simplemente devuelve la paridad, toma un entero y devuelve la paridad. Otra que tiene este ciclo, ¿sí? Y que ya les había explicado la vez pasada que esta cosa lo que hace es contar cuántos bits prendidos tiene n. Y este ciclo que calcula la sumatoria de n, ¿sí? 1 más 2 más 3, bla, 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 bla. Ok, una cosa que habíamos visto también la vez pasada, y que espero que se acuerden, era, bueno, ¿cuántas operaciones aritméticas hacen estos códigos? ¿Sí? Y por ejemplo, el código de la izquierda, pues era fácil que nada más es una operación aritmética. El código de en medio era un poquito más complicado porque les expliqué lo que es este código y les dije que, bueno, ahí depende en particular, en el peor caso, de cuántos bits tiene n. ¿Sí? Una cosa que estamos suponiendo acá es que vamos a suponer que un int tiene w bits. De repente, en casi todas las computadoras un int es de 32 bits, pero tal vez se encuentre en alguna computadora muy viejita donde un int tenga 16 bits, o alguna computadora muy locochona donde un int tenga 64 bits, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que en realidad no sabemos y no nos interesa saber el valor exacto de w, pero lo que sí nos interesa saber es, bueno, hay una w, ¿no? Que es el número de bits del entero. ¿Qué es lo que es este algoritmo? Lo que es este algoritmo es, de alguna forma, cuenta cuántos bits prendidos hay en el entero, ¿sí? Si todos los bits del entero están prendidos, entonces, en particular, ese ciclo va a tardar, se van a hacer w iteraciones. ¿Y cuántas operaciones estoy haciendo cada vez que entro? Pues una suma, operaciones aritméticas, una suma, un residuo y una división, ¿sí? Y entonces lo que habíamos visto la vez pasada era que a lo mucho 3W operaciones. Y el último código, que es más fácil de ver, cuántas sumas estoy haciendo en el ciclo, pues depende de cuántas veces entro, ¿sí? Porque hago 2 veces por cada vez que entro. Y si este ciclo va de 1 a n, incluyendo 1, incluyendo n, entonces vamos a suponer que esta cosa son 2 por 1 operaciones, ¿sí? Suponiendo que n no es negativo ni nada loco. Muy bien. La clase pasada terminamos en esta cosita, ¿sí? Yo les dije que esta cosa iba a ser complejidad constante, que esta cosa iba a ser complejidad lineal y que esta cosa iba a ser complejidad exponencial, ¿sí? Y vamos a platicar por qué, ¿ok? La vez pasada habíamos definido unas funcioncitas aquí de t de n me da cuántos pasos voy a tardar. Espero que se acuerden. Y por ejemplo, aquí habíamos dicho que t de n, ¿sí? O sea, imagínense, yo le paso n y esta función me devuelve cuántas operaciones aritméticas hace la cosa. T de n me dice, pues ahí te va una, ¿sí? La de acá, déjenmelo con otro color. Lo voy a poner con acá, ¿sí? T de n, básicamente no importa el valor de n, yo siempre hago una. Ahora, en el caso de la función de la derecha, t de n, o sea, dame el valor de n y yo te digo cuántas operaciones se hacen, en realidad se hacen 2 por n,
¿sí? Suponiendo que n no es negativo. La que es un poquito más complicada era la de en medio, porque noten que este ciclo no depende exactamente del valor de n. Bueno, no depende exactamente de la magnitud del valor de n, sino más que nada de dónde están los bits acomodados. La clase pasada les había dicho que este ciclo lo que hace es tomar el último bit, sumarlo y quitar el último bit, ¿sí? Y que, por ejemplo, si el valor de n en binario era así, y el valor de n en binario era así, pues resulta que en particular para el código de abajo lo que pasa es que en un paso ya termina, porque cuenta el bit prendido, lo quita y se da cuenta de que lo que resta es 0 y el while termina. Mientras que en el caso de arriba lo que pasa es que en un paso quita el último bit que no cuenta como nada, en el siguiente paso quita el otro bit, en el siguiente paso quita el otro bit, etc, etc, etc. ¿Sí? En fin, aquí cuesta trabajo dar una función en términos de n, ¿sí? Cuesta un poquito de trabajo, pero aquí lo que podíamos decir era que t de n es a lo mucho, ¿sí? Y habíamos dicho que 3 por el logaritmo base 2 del valor máximo de n, ¿sí? De la n máxima. ¿Ok? Básicamente porque la n máxima, ¿cómo lo obtenía? Eso también lo vimos la vez pasada. Me imaginaba algo así como alguna cosa por el estilo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el problema, y lo que puede ser que sea un poco raro, es que yo estoy, digamos, la primera parte no debería ser problema. Esto es complejidad constante. No importa el valor de n, siempre tarda una operación. Lo que parece raro es que en las de acá, ¿sí? Yo dije que esta es complejidad exponencial y hay una función lineal allá abajo, y yo dije que esta es complejidad lineal y hay una función logarítmica acá abajo, ¿sí? Y la razón por la cual hay esta aparente discrepancia es porque esta función que yo estoy poniendo aquí de t de n, ¿sí? Noten que esta t de n no está en función de cuántos bits tiene n. Y yo lo que estoy diciendo acá es que la complejidad, ¿sí? La complejidad de un algoritmo se determina como una función del tamaño de la entrada. Eso lo que quiere decir es que en lugar de haber usado esa TDN, yo debí haber usado una T... Aquí lo voy a dibujar como que garigolera, ¿sí? Una cosita así. Pero debí haber hablado de, bueno, es que me están dando W bits, ¿sí? La TDN de abajo, esta como que intenta hablar del valor de n, ¿sí? Entonces déjame, me bajo tantito y hago el hincapié. Esta representación de acá lo que intenta decir es el valor de n, ¿sí? Pero esta representación de acá, ¿sí? Esta representación de acá no habla del valor de n. Esta representación de acá habla del tamaño de la entrada, ¿sí? No me en todo caso, cuando yo quiero calcular la complejidad de una cosa, no me interesa tanto el valor que está codificado en los bits que me están dando, sino que me interesa cuántos bits me están dando, ¿sí? Y en este caso me están dando una cosa que resulta ser un entero, pero me están dando una cosa que tiene W bits, ¿sí? Ahora, si yo quiero hablar acá de una función que está en términos de cuántos bits me dieron, y yo lo que quiero decir es cuántas operaciones se hacen, entonces resulta que en el primer caso sigue siendo lo mismo, ¿sí? Porque noten que en particular acá, ¿sí? En realidad, esta cosa nada más hace una operación, que es examinar técnicamente el último bit, ¿sí? Para la gente que sepa manipular bien operadores a nivel de bit, el módulo 2 generalmente también se puede escribir como n and 1, o sea, vete al último bit. Haz una máscara y vete al último bit, ¿sí? Las máscaras, digamos, en la computadora pues se construyen tiene que llenar una bola de bits, pero uno podría imaginar una computadora que tenga algún chip especializado que si lo único que te interesa es checar el último bit, pues checas el último bit y se acabó, ¿sí? En particular aquí, de hecho, estoy contando cuántas operaciones se hacen,
¿sí? No me interesa tanto el ancho de las operaciones, sino cuántas operaciones se hacen, pero yo lo que quiero mostrarlo es en términos del tamaño de la entrada. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que no me importa cuántos bits tenga n, no me importa si este es un entero de 16 bits, no me importa si es un entero de 32 bits, no me importa si es un entero de 64 bits, pero cuando tú me preguntas cuántas operaciones aritméticas hace mi código hace una. ¿Sí? Y si tú me lo preguntas en términos de, oye, ¿y cuántas operaciones hace tu código en términos del valor de n? Pues también hace una. ¿Sí? La cosa es que esa comparación que fue, bueno, la función que fue igual en estos casos va a ser diferente en los demás casos. Por ejemplo, ¿sí? En el código de en medio, ¿sí? En el código de en medio, si a mí me dan, ¿sí? Si a mí me dan un entero de W bits, yo puedo terminar haciendo 3 por W operaciones aritméticas, ¿sí? Recuerden que este código ya habíamos dicho que hacía, y ya lo acabo de mencionar hace rato. Este código lo que hace es contar los bits prendidos, ¿sí? Entonces, independientemente de si comprendieron al 100% el funcionamiento del código o no, ¿sí? Independientemente de eso, debería ser intuitivo, ¿sí? Que cuando me piden contar los bits prendidos, pues entonces como que ya me importa si la n fue de 16 bits, o ya me importa si la n fue de 32 bits, o ya me importa si la n fue de 64 bits, porque en el peor caso me tardaría más calcular cuántos bits prendidos tiene un número de 64 bits a que cuántos bits prendidos tiene un número de 16 bits, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué onda, Beto? Entre menos bits tenga la n, pues en teoría debería acabar más rápido, ¿no? Tengo menos que contar, tengo menos que checar, ¿va? Entonces, cuando ahora nos vamos acá, ¿sí? Con esta función que no habla en términos del valor de n, sino que habla en términos de cuántos bits me dieron, ¿sí? Es por eso que ahora sí podemos decir que esta es una función lineal, ¿sí? Porque me dieron W bits y yo potencialmente tardo W pasos. Bueno, W iteraciones en el ciclo, 3 por W operaciones aritméticas. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa bien importante. Y ahora, ¿por qué digo que la última función en realidad es exponencial? O tiene una complejidad exponencial, la F3. ¿Sí? Todo mundo, déjame quitar tantito todo mundo está de acuerdo de que este código depende del valor de n hace n iteraciones, ¿no? ¿Sí? Y que acá estoy diciendo una operación aritmética y que estoy diciendo aquí una operación aritmética. Eso quiere decir que cuando expreso cuánto tiempo tardo en términos del valor de n, o cuántas operaciones aritméticas hago en términos del valor de n, son 2 por n. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo es que para poder decir cuál es la complejidad del código, tengo que hacer esa misma cosa, o sea, expresar cuántas operaciones aritméticas va a tardar mi código, pero en términos no del valor de n, sino en términos de cuántos bits me dieron. ¿Sí? Y entonces resulta que acá me dieron W bits. ¿Sí? Y por ejemplo, suponiendo que esta cosa fuera sin signo, o sea, en general un int tiene signo, pero vamos a suponer por un momento que no tiene signo. ¿Sí? O sea, que no tiene valores negativos. Que los W bits los está usando para valores no negativos. ¿Ok? Pues resulta que el valor más grande que me pueden representar con W bits, ¿sí? El valor más grande que me pueden representar con W bits es 2 a la W menos 1. ¿Sí? Y si ya permiten que el entero tenga signo, pues entonces ahí va a haber un pequeño cambio porque no es exactamente eso, ¿sí? Es como la mitad de eso, ¿va? Pero ahora resulta que si yo me estoy preocupando como mi código al final del día hace n iteraciones, pero lo que estoy viendo aquí es cuántos bits me dieron, el peor valor de n que me pueden dar con W bits es ese, ¿sí? Y ahora por cada iteración que haga, yo hago 2 operaciones. ¿Sí? Es aquí donde se ve que la complejidad del algoritmo en realidad es exponencial. ¿Sí? Imagínense lo siguiente.
Déjenme, me paso tantito para acá. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Imagínense que me dan f de 3 es igual a 0b1. Bueno, aquí voy a suponer, otra vez voy a suponer que no tengo signo, que el entero no tiene signo. 0b11111111111111 y me faltan otros. Creo que, a ver, tiene que ser, en una computadora típica son 32. Entonces son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso. Y repito, voy a suponer que acá sin signo. ¿Sí? Sin signo. Muy bien. Esta cosa al final del día es un entero. ¿Sí? Esta cosa al final del día, 2 a la 32 menos 1, va a valer 4,000 millones y cacho. O sea, eso que yo puse ahí es el equivalente de f de 3 de cosa. ¿Sí? Otra vez suponiendo que no tengo signo. ¿Va? Pero ahora contemplen que el algoritmo en realidad tiene como entrada 32 inocentes bits. Pero el algoritmo realmente va a ser 4,000 millones y cacho de iteraciones. ¿Sí? Es decir, considerando que son poquitos bits, en realidad el tiempo que va a tardar el algoritmo es muchísimo. ¿Sí? Eso es completamente distinto a lo que pasa en los otros dos algoritmos. ¿Sí? Donde por un lado no me importa cuántos bits me den, yo siempre hago nada más una operación. O por el otro, sí me importa cuántos bits me den, pero lo que me tardo de más es lineal en proporción a la cantidad de bits que me dieron. ¿Sí? Aquí lo que me tardo es exponencial con respecto a la cantidad de bits que me dieron. ¿Sí? O exponencial en el peor caso, digamos. Porque también importa saber el valor de n para saber cuántas operaciones se hicieron, pero en el peor caso, con muy poquitos bits pueden codificar un entero muy grande. ¿Sí? Saúl, ¿en qué casos nos interesa analizar el algoritmo en términos de W y en qué casos en términos de n? Pues ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Porque esa es una buena pregunta. ¿Va? Esa es una buena pregunta. Pero déjame la contesto en un ratito, ¿va? ¿Saben? En un ratitito. Muy bien. Entonces, consideren esa cosa. ¿Va? Consideren esa cosa. ¿Vale? Ahora, al siguiente ejemplo que quiero poner, que va un poquito en relación con lo que pregunta Saúl, es un ejemplo que va a ser lineal y que depende del valor de n. ¿Sí? Entonces, ustedes pensarían, y si lo piensan se equivocan, ustedes pensarían que entonces cualquier algoritmo que tome una n y cualquier algoritmo que haga un for de 1 a n o de 0 a n-1, cualquier algoritmo que tenga sus propiedades va a ser exponencial, y si están pensando en eso están equivocados. ¿Sí? Porque aquí el detalle, por la razón por la cual la complejidad de este algoritmo es exponencial, fue porque el tamaño de la entrada era de W bits. ¿Sí? Ahora quiero pasarme a otro algoritmo, ¿sí? Un F4, que va a ser una cosa muy parecida a F3, pero donde el tamaño de la entrada va a ser distinto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un F4, int n, y ahora por ejemplo int arr de n. ¿Sí? Que por cierto, esto se vale en C. ¿Sí? A partir de C de 1999, me parece. Sí. Curiosamente no es válido en C++. ¿Va? Esta es una cosa que dice, bueno, primero te doy un entero n y luego te doy un arreglo y te estoy avisando que el arreglo es de tamaño n, de la n que te di en el otro parámetro. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya voy a quitar esa cosa. ¿Va? Pero aguas, esto no es C++. Eso en todo caso es C. Ahora, ¿qué va a hacer este algoritmito? ¿Sí? Este algoritmito va a ser algo muy parecido a lo que es F3. Entonces, for int r es igual a 0, for int es igual a 0 y menor que n más i, ¿sí? R más igual a rr de i, ¿sí? Return r. ¿Vale? Y entonces notarán que se parece mucho al F3, ¿no? Yo les dije. O sea, el F3 toma una n, ¿sí?
y el F3 tiene un ciclo de 1 a n, el F4 toma una n y toma un ciclo no de 1 a n, pero sí de 0 a n menos 1. O sea, la cantidad de iteraciones es la misma en F3 y en F4. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántas operaciones aritméticas hago en total? ¿Sí? Digamos, las operaciones que hago aritméticas, al igual que en F3, en F4 también son 2n operaciones, ¿no? Porque así como en el anterior, donde cada vez que entro yo hago el más igual y el más más, en el otro cada vez que entro yo hago el más igual y el más más. ¿Sí? Y la cantidad de iteraciones que hacen ambos ciclos es n. Pero resulta que en el algoritmo F4 la complejidad es lineal. ¿Sí? Déjame le bajo el volumen. En el algoritmo F4 la complejidad es lineal. ¿Sí? Por una razón muy sencilla. Otra vez, el tamaño de la entrada. Si yo quisiera expresar cuántas operaciones se hacen en términos de n, ¿sí? En términos de n, la cantidad de operaciones aritméticas es 2 por n. ¿Sí? Ahora, en términos de w, ¿cuántas operaciones se hacen? ¿Sí? Pues yo digo que la cantidad de operaciones que se hacen es también estas. ¿Sí? En el peor caso, digamos. ¿Va? Noten que aquí como en realidad este 2 a la w menos 1 es la peor n que me podrían dar, suponiendo que el entero no tiene ciclo. ¿Sí? Repito, eso es en el peor caso. Peor caso, y este es en el peor caso. Es decir, si lo quisiera poner matemáticamente, tal vez no debería poner el igual, tal vez debería poner, en este caso, menor igual, ¿no? O sea, es más chiquito que eso. ¿Ok? A ver, le voy a quitar el menor igual, pero tengan cuidado con eso. ¿Va? Y entonces, ¿por qué digo que la complejidad es lineal? Muy sencillo. ¿Sí? Porque en los 3 algoritmos de acá, la entrada era de tamaño W. ¿Sí? La entrada era de tamaño W. Por cierto, aquí les estoy regando en una cosa. Déjenme, lo voy a escribir en un ratito otra vez. ¿Sí? Sí, lo voy a escribir en un ratito. Tal vez debería ponerlo. No lo debería poner así, porque así claramente es exponencial. ¿Sí? Debería ponerlo así. O sea, casi lo que llevo. Pero aquí falta una cosa. ¿Sí? Déjenme ver cómo se los puedo expresar. Tal vez ahorita lo voy a dejar así, me salgo. Es una definición un tanto rara que la definición de la función tenga ahí un W más cosa. ¿Sí? Ahorita lo escribo bien, pero primero déjenme explicar a qué voy acá. ¿Cuál es el tamaño de la entrada? Noten que este algoritmo tiene 2 parámetros. ¿Sí? No tiene nada más uno. Y vamos a suponer que la W otra vez tiene W bits. Perdón, la N otra vez tiene W bits. ¿Sí? Y entonces vamos a suponer que se supone que también el cual puede ser en el peor caso, o sea, con la peor n, ¿sí? Con la peor n, la n puede tener valor 2 a la w menos 1, ¿sí? Pero además cada entero, ¿sí? Puede tener w bits, ¿sí? Entonces déjame aquí, nada más voy a dejar w. ¿Va? Entonces, en realidad el tamaño de la entrada de este algoritmo, ¿sí? El tamaño de la entrada de este algoritmo no es nada más W, ¿sí? Son W bits para expresar el entero, ¿sí? W bits para expresar el entero, y aparte una cantidad potencialmente exponencial de bits para codificar el arreglo, ¿sí? Repito, este sería el n por W. ¿Sí? En el peor caso. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo aquí nada más es que, bueno, me dan la n y luego me dan el arreglo de n enteros. N enteros.
¿sí? N enteros, ¿va? ¿Sí? Acá me dan W bits si me puedo tardar mucho, me dan W bits si me puedo tardar poquito, pero los W bits siempre son los W bits. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado en que este algoritmo es lineal justamente porque me pueden dar exactamente esto, ¿va? Ahora, déjenme hacerlo mejor, ¿sí? Esta es nada más como que la explicación así en términos generales de qué es lo que va a pasar. Déjenme escribirlo como gente decente, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso, déjenme plantear el tamaño real de la entrada, ¿sí? Y déjenme ponerlo... ¿Cómo voy a poner aquí el tamaño real de la entrada? Alguna letra. No sé, la voy a llamar Z, ¿sí? Z es el tamaño real de la entrada de acá, ¿sí? Y entonces, el tamaño real de la entrada de acá es W por el entero. Y potencialmente es 2 a la W menos 1 por W. ¿Sí? Entonces, ese es 2 a la W. ¿Esa cosa? ¿Sí? Ese es el tamaño de la entrada para este entero. Digo, para este algoritmo. Y ahora, cuando yo quiero expresar acá cuánto tarda mi algoritmo en términos del tamaño de la entrada, en lugar de hacer locuras, aquí déjenme expresarlo en términos de Z, ¿sí? Donde Z es el tamaño de la entrada de mi algoritmo, ¿sí? Y ahora resulta que si Z es esa cosa, ¿sí? Y yo lo que sé es que en total esta cosa se hace en 2 a la W menos 1. Aquí me falta una cosa. Sí, este menos 1 va para acá abajo. Déjenmelo abajo. 2 a la W menos 1 por W. ¿Sí? T de Z es igual a... Sabemos que Z es esa cosa. Déjame la voy a bajar. ¿Sí? Sabemos que Z es esa cosa. Y por el otro lado sabemos que el resultado aquí es esa cosa. ¿Sí? Y yo lo que quiero es expresar es esta cosita, pero en términos de Z. Ahí cómo lo podríamos lograr. ¿Cómo lo podríamos lograr? Déjame pensar. Podemos decir algo así. ¿Sí? Podemos decir que, digamos, de hecho, aquí se voy a usar por un menor igual. No lo quiero hacer en igualdad. ¿Sí? Menor igual. W de Z, perdón. ¿Sí? T de Z es menor o igual a Z. Es decir, la cantidad de operaciones que yo sé que voy a hacer, ¿sí? La cantidad de operaciones que yo sé que voy a hacer, que son 2 operaciones aritméticas por cada vez que entro al ciclo, claramente es más chiquito, ¿sí? Que el propio valor de Z, aunque no por mucho, ¿sí? Aunque no por mucho. O sea, aquí ustedes le pueden meter algo así como que Z entre W, digamos por esa cosita, porque aquí la Z tiene un por W, mientras que acá tienen un por 2, y más o menos se están aproximando a la realidad, ¿sí? Pero aquí lo que vemos es que, otra vez, lo que la intuición nos decía, nos dan un arreglo grande, tardo mucho, nos dan un arreglo chiquito, tardo poquito, ¿sí? Lo que me tardo depende del tamaño de la entrada. Mientras que acá, ¿sí? Mientras que acá tenemos siempre me tardo lo mismo independiente del tamaño de la entrada. Entre más grande es la entrada, más me tardo, pero en un término lineal. Y es el caso extremo de que me dan bien poquitos bits, pero me tardo una eternidad. ¿Sí? Me tardo exponencial con respecto a los poquitos bits que me dieron. ¿Ok? Muy bien. Entonces, consideren este contraste. ¿Sí? Todo lo que cambia es que justamente aquí también me dan un arreglo. Eso forma parte de la entrada. ¿Sí? Un algoritmo que aparentemente tiene el mismo comportamiento que otro,
Un algoritmo se considera exponencial y el otro algoritmo se considera lineal, simplemente porque aquí la entrada era muy chiquita y me tardé mucho, y aquí me tardó mucho cuando la entrada es muy grande y me tardó poquito cuando la entrada es chiquita. ¿Ok? Eso es una cosa a considerar. ¿Vale? Ok. No sé si tengan alguna duda. Ahí, ya para después de decir esto, para responder a la pregunta de Raúl, ¿en qué casos, ¿sí? ¿En qué casos se considera útil, ¿sí?, hacer la evaluación del algoritmo en términos del tamaño de la entrada como tal? ¿Sí? El tamaño de la entrada a nivel de bits. ¿Ok? Fíjense que realmente no mucho, excepto cuando tienen algoritmos de este tipo que toman algunos poquitos enteros y aún así tardan una eternidad. Ahí sí vale la pena, ¿sí?, ponerse a pensar de que, bueno, lo que pasa es que el algoritmo me dan un entero inocente, pero mi algoritmo tarda mucho porque mi algoritmo en realidad es exponencial o alguna cosa peor, ¿sí? Afortunadamente, la mayoría de los algoritmos que ustedes han visto, por ejemplo, búsqueda binaria o ordenamiento por mezcla, etc., generalmente, bueno, búsqueda binaria tal vez es un mal ejemplo, pero al menos ordenamiento por mezcla, ¿sí?, la entrada es el arreglo que les piden ordenar es parte de la entrada, ¿sí? O por ejemplo, cuando les piden encuéntrame el máximo elemento de un arreglo, como el arreglo es parte de la entrada, ¿sí?, al ver ese tipo de ciclos uno dice, pues es lineal, ¿no? Claramente es lineal. Pues sí, pero porque el arreglo forma parte de la entrada. Arreglo grande me tardó mucho, arreglo chiquito me tardó poquito. En términos de la cantidad de bits de la entrada, cuando existe la posibilidad de que me dan poquitos bits y aún así me tardo mucho. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora, estos 4 ejemplos, el de acá y el de acá, todos fueron iterativos. ¿Sí? Todos fueron iterativos. ¿Ok? Eso lo que quiere decir es que hay que ver algún ejemplo recursivo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pasarnos por acá. Imagínense que tienen esta cosa. Int f, int n. Vamos a hacer 2 ejemplos. If n es igual a 0, 1, muy sencillo. Return 1. Else return n por f de n menos 1. Alguna cosa así. ¿Va? ¿Qué está haciendo este algoritmo? Debería ser muy evidente, ¿no? Esa cosa está calculando el factorial. Ahora, ¿cuál es la complejidad? ¿O cuántas operaciones aritméticas se hacen? ¿Y cuál es su complejidad? ¿Sí? Y entonces resulta plantearlo en términos, primero vamos a plantearlo en términos de n, que es lo más fácil, ¿sí? Vamos a plantearlo en términos de n, del valor de n. Y entonces estamos en un caso recursivo, ¿sí? Aquí lo que podemos decir es que, bueno, para el caso base, ¿sí?, para el caso base, aguas, una cosa es lo que devuelve la función, o sea, f de 0 es igual a 1, pero otra cosa es cuántas operaciones hace. Yo aquí lo que estoy haciendo, acuérdense que cuando use T mayúscula, lo que significa es que estoy contando cuántas operaciones de algún tipo estoy haciendo. ¿Sí? En este caso estoy contando operaciones aritméticas. Nada más déjame, me paso por acá para ver si no hay... Ok. ¿Cuántas operaciones estoy haciendo? Y entonces, por ejemplo, resulta que T de 0 es igual a 0. ¿Sí? Si me preguntan cuánto vale f de 0, pues f de 0 vale 1 porque aquí lo dicen. Pero si me preguntan cuántas operaciones aritméticas estoy haciendo cuando me pasan una n igual a 0, pues no estoy haciendo ninguna. Aquí no hay ninguna suma, ni resto, ni multiplicación, ni división. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, aquí la recurrencia en cuanto al valor, lo que me diría es que f de n es igual a n por f de n menos 1. O sea, básicamente lo que está en el código. ¿Sí?
Y ustedes aquí dirían, bueno, ¿y cuánto tarda? ¿Cuántos pasos tarda el algoritmo? ¿O cuántas operaciones aritméticas ejecuta el algoritmo? Pero en términos de n. ¿Sí? Y es aquí donde, bueno, ahora estoy las operaciones aritméticas que hace. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en esta parte yo lo que puedo ver es que acá estoy haciendo una operación aritmética, acá estoy haciendo una operación aritmética. Eso lo que significa es que estoy haciendo mínimo 2 operaciones aritméticas, ¿sí? 2 operaciones aritméticas más, ¿sí? Las operaciones, lo voy a poner primero con palabras y luego ya lo quito, las operaciones que haga f de n-1, ¿sí? O sea, lo estoy haciendo como que primero intuitivo. ¿Cuántas operaciones va a ser el caso general? El caso general va a ser esta operación aritmética, pero recuerden que aquí se hace una llamada recursiva, ¿sí? Y entonces, yo hago 2, pero aparte, si me estás pidiendo contar todas las operaciones que se van a hacer, pues también hay que contar las operaciones que haga la llamada recursiva, ¿sí? Esto, en términos un poquito más simbólicos, lo que resulta es que esa cosita de 2 más las operaciones que haga de f de n-1, en realidad lo pueden poner como 2 más pues las operaciones que haga el caso n-1. ¿Sí? O sea, uso mi propia t, porque se supone que mi propia es igual a 1 en operaciones aritméticas. ¿Sí? Entonces, si cuentan cuántas operaciones aritméticas en total se hicieron, aquí es muy fácil ver de a ojo, ¿no? Se hicieron 10 operaciones. Y entonces también es muy fácil ver que como esta cosa es un factorial y como cada vez que no llegas al caso base tienes que involucrar 2 operaciones aritméticas, pues entonces la cosa es que t de n parece ser que es 2 por n. ¿Sí? 2 más 2 por n menos 1, casi Lalo. Si le hubieras puesto ahí otros paréntesis, yo creo que sí. Aaron, ¿las comparaciones de igual no gastan tiempo? Claro que sí, o sea, en la ejecución verdadera, claro que gastan tiempo, pero lo que estoy diciendo aquí es contando las operaciones aritméticas que hay, ¿sí? Y digamos, yo esta la podría considerar una operación lógica o de alguna cosa así. Operaciones aritméticas me gustaría considerar más o menos por entre módulo y ya.
¿Sí? Muy bien, en el segundo no es 1. En el segundo no es 1. En el segundo no es 1. ¿Cuál segundo? ¿Cuál segundo? ¿Me podrías escribir otra vez tu comentario, Israel? Me confundí un poquito. Me confundí. Aquí estamos poniendo valores. ¿Sí? Es F. Y entonces esto es 5 por lo que devuelve esa cosa, 4 por lo que devuelve esa cosa, tal. Y esta cosa es 1. ¿Sí? F de 1. El segundo no es 1. F de 1. Caray. El segundo no es 1. Creo que F de 1 es igual a 1 más F de... no les entiendo. Después F de 0. F de 0 es 1. ¿Sí? F de 0. Yo estoy acá hablando aquí del valor. O sea, estoy diciendo factorial. Y acá no hay ninguna operación aritmética. Acá esta cosa es simplemente un return. ¿Sí? Otra es esta. ¿Sí? La que estoy poniendo acá es esta. A ver, dice Daniel, F de 1 es igual a 1 por F de 1. Ah, sí, ya vi, perdón, sí. Sí, ya, perdón. Digamos, fue un error bobo, pero sí me tardé en darme cuenta. Gracias por ponerlo completo, así ya... Eso, 1. ¿Sí? O sea, F de 1 es igual a 1 por F de 0, y F de 0 da 1. Ok. Digamos, lo que importa no es que dé bien el valor del factorial. Obviamente, si programan esto les dará bien. Aquí simplemente cometí un error. Y gracias por avisar. Aquí lo que estoy viendo es cuántas operaciones hacen, ¿no? Muy bien. También te vi a ti, Lalo, pero no pones bien los paréntesis y no te entendí. Sí vi que comentaste mucho, Lalo, pero esos paréntesis que pusiste no te entendí. Pusiste un paréntesis, luego una F1 y luego un -1 y ya ahí ya no compilé mentalmente y necesitaba compilarlo mentalmente para entender, porque era un error así muy bobo. Sí, luego los errores bobos son los que cuestan más trabajo entender. Muy bien, gracias por usar. Ahora, entonces habíamos dicho que a ojo de buen cubero podemos proponer que T de n en general es igual a 2 por n. ¿Sí? Ya sin recursión. ¿Sí? A esta cosa se le llama resolver. ¿Sí? Digamos, déjame esta cosa, lo voy a poner acá y déjame pasar esta cosa. A esta cosa, o sea, llegar del planteamiento recursivo. ¿Sí? Llegar del planteamiento recursivo a pasar a obtener algo así. ¿Sí? Es a lo que se le llama solución de recurrencias. ¿Ok? Ahí hubo un syntax error. Ahí hubo un syntax error, Lalo. Y me estaban diciendo del error y luego me pasan algo y no compila, pues me confundo más. Pero bueno, igual gracias, Lalo. A esta parte se le llama solución de recurrencias. ¿Sí? El detalle es que no basta simplemente proponer, desafortunadamente. ¿Sí? Hay que demostrar. ¿Sí? Hay que demostrar que lo que estamos creyendo que es eso, en verdad es lo que es. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Otra vez, inducción. ¿Va? Y entonces, por ejemplo, déjeme, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasarme otro pente. Y entonces, lo que sabemos, ¿sí? Lo que sabemos, y aquí ya no me interesan los valores por el momento, es que el planteamiento recursivo de cuántas operaciones se hacen, planteamiento recursivo de cuántas operaciones aritméticas se hacen,
es que pues yo en el caso de 0 veo que no se hace ninguna operación, en el caso general yo hago 2, pero aparte hay que contar las que hace la recursión. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es proponer que t de n es igual a 2 por n. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es demostrar algunos casos a mano primero, y luego ya que estamos en tierra firme, intentamos demostrar el caso general. ¿Sí? Y entonces demostraremos al menos el primer caso a mano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestra propuesta dice que t de 0 sería igual a 2 por 0, que sería igual a 0. ¿Sí? Y lo que vemos es que la recurrencia que habíamos planteado, pues efectivamente dice 0. Ok, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, inducción para demostrar el caso general. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos aquí es que vamos a ver qué es lo que dice el caso recursivo. El caso recursivo dice que t de n es igual a 2 más t de n menos 1. ¿Sí? Y entonces, por hipótesis de inducción, lo que vamos a suponer es que para este caso, ¿sí? Para ese caso, déjenme ponerlo así. Hipótesis, para ese caso, nuestra propuesta es correcta. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que podemos reemplazar, aquí me equivoqué, podemos reemplazar esa parte por 2 más, y aquí aplicar nuestra propuesta que era de que t de n es igual a 2 por n, pero en este caso para n menos 1. ¿Sí? Y entonces esta cosa queda que 2 por n menos 1. ¿Sí? Entonces, repito, lo que estoy haciendo es simplemente inducción. Suponer que mi propuesta está bien para el caso de t de n menos 1 y entonces aplicarla en reemplazo. ¿Ok? Y la parte negra es la que venía del planteamiento recursivo. La parte verde es la parte que reemplacé. Y entonces esta cosa queda 2 más 2 por... déjame ver si lo estoy diciendo bien. Creo que sí. 2 por n, ¿sí? Menos 2. Y entonces esa cosa queda 2 por n. Aquí debería estar usando minúscula. Esa cosa queda 2 por n. Y entonces ya acabo de demostrar, ¿sí? Acabo de demostrar que efectivamente mi propuesta, ¿sí? Mi propuesta es correcta. ¿Ok? Muy bien. Y ahora volvamos a la pregunta original, porque la pregunta original no era resuelve la recurrencia. Déjenme, voy a intentar mover un poquito esto para acá, para que quepa todo. Aquí. Nuestra pregunta original no era resuelve la recurrencia. ¿Sí? Esta parte de resuelve la recurrencia justamente surgió por la necesidad de cuántas operaciones se hacen y cuál es su complejidad. ¿Sí? Y entonces lo que ya sabemos por lo que acabamos de hacer es que t de n, ¿sí? Es igual a 2 por n. Ahora, el verdadero problema aquí es que si yo lo quiero plantear en términos de ¿cuántos bits me dieron? ¿Sí? Voy a suponer que en este caso me dieron W bits. ¿Sí? ¿Cuántos bits me dieron? Pues resulta, ¿sí? Resulta que en el peor caso, ¿sí? En el peor caso, yo nada más de saber cuántos bits me dieron, yo no sé exactamente cuánto va a tardar mi algoritmo porque los bits están codificando un entero. ¿Sí? Entonces es posible codificar el entero así, el entero 0 así, como 0 es igual a 0b puros ceros, y también es posible codificar el entero 4000 millones como 0b y luego una bola de unos por allá. ¿Sí? Es decir, exactamente de ver el entero yo no puedo saber, de saber exactamente cuántos bits me dieron, yo no puedo saber con certeza cuánto voy a tardar. ¿Sí? Mi algoritmo no es lineal con respecto al número de bits. Mi algoritmo considera que esos bits codifican un entero y mi algoritmo tarda una cantidad de pasos que dependen de ese entero. Pero eso lo que quiere decir es que en el peor caso, ¿sí? Yo voy a tardar esa cantidad de pasos. ¿Sí? En el peor caso.
suponiendo otra vez que el entero no tenga signo. Eso lo que quiere decir es que ¿sí? Desafortunadamente. ¿Ok? Muy bien. O sea, es lineal en n. ¿Sí? Es lineal en n. Esa es una cosa que es bien importante recalcarlo. El algoritmo es lineal en n. ¿Sí? Pero el algoritmo es exponencial en términos del tamaño de la entrada. Y cuando uno hable de la complejidad de un algoritmo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Y otra cosa que en este momento no nos va a interesar tanto, pero sí nos va a interesar más adelante, que por ahí me hicieron una pregunta de la notación O, ¿sí? Que si se fijan, yo he estado hablando aquí ya más de una vez en el peor caso, ¿no? Acá también hablé desde incluso el ejemplito de dime cuántos bits hay prendidos, también hablé de en el peor caso. Y les hice el ejemplo de, otra vez ahí va, de una entrada donde nada más tengo un bit prendido, pero ese es el final, y otra entrada donde tengo nada más un bit prendido, pero es el último. Bueno, es el menos significativo y el más significativo. ¿Sí? Y resulta que con la entrada acá abajo me lo mocho, pero continúo, me lo mocho, mucho, y tardo bastante en mocharme todo. Mientras que aquí me mocho y luego me doy cuenta de que ya n vale 0 y ya acabé. ¿Sí? Es decir, en general es muy difícil decir exactamente cuántos pasos se van a hacer. ¿Sí? Es muy común que durante la discusión de un algoritmo siempre salga esa palabrita de, bueno, en el peor caso. ¿Sí? En el peor caso puede pasar esto. Sin ver la entrada yo no puedo saber exactamente cuánto va a tardar. ¿Sí? Si tú me dices, es que el entero tiene 32 bits, yo lo único que te puedo decir es, bueno, entonces a lo mucho en tantos pasos va a acabar. Pero si tú no me dices exactamente el patrón binario, tal vez no te sepa decir exactamente cuántos pasos, pero te puedo dar un estimado del peor caso. ¿Ok? Y entonces cuando lleguemos a esta cosa que lo vamos a ver en la próxima clase, justamente surge por esa necesidad, ¿sí? De formalizar una notación para cuando estemos hablando del peor caso. ¿Va? Si yo quisiera quitar esto, yo lo que debería tal vez es decir que la T barrita que depende de W es menor o igual a tal. ¿Sí? Porque solamente con saber el número de bits no sé cuánto vale n. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer, que en realidad es el tema de hoy, ¿sí? Es más ejercicios de solución de ecuaciones de recurrencia. ¿Sí? Y lo pudimos hacer por inspección y porque también el algoritmo era bastante obvio de lo que hacía, ¿no? Pero ahorita vamos a ver mínimo un ejemplo, y si se pueden dos, que son un poquito más complicados y que van a ilustrar la técnica general que se puede usar para resolver una recurrencia. ¿Sí? Y entonces, repito, cuando yo hable de, bueno, tengo un planteamiento recursivo, ¿sí? Tengo un planteamiento recursivo, pero yo lo que quiero es una fórmula directa, por así decirlo, una fórmula sin recursión, es justamente a lo que nos vamos a referir cuando hablemos de solución de recurrencias. ¿Va? Y entonces, en ese sentido, vamos a plantear el siguiente ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, búsqueda binaria. ¿Sí? Búsqueda binaria. Espero que todo el mundo sepa cómo funciona búsqueda binaria, ¿no? La idea es que yo tengo un arreglito, ¿sí? Donde sé que el arreglo está ordenado. No pueden emplear búsqueda binaria si el arreglo no está ordenado. ¿Sí? Y por ejemplo, 1, 3, 4, 8, 9, 12, 14 y 17. ¿Sí? Y por ejemplo, lo que quieren ustedes hacer es buscar un 3.
¿Sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? Déjenme ver. Esta cosa es de tamaño par. Le voy a poner uno más. ¿Sí? A 23. Esa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, agarrar el de la mitad, ¿sí? Que es este. Y luego darnos cuenta de que estamos buscando el 13, el 9 no nos sirve, ¿sí? Pero como estamos buscando algo que es mayor que el 9, resulta que en automático sabemos que nada de acá nos sirve, ¿sí? Y básicamente lo que ocurre es que entonces nos quedamos en esta parte y repetimos el proceso, ¿sí? A ustedes les han enseñado que búsqueda binaria hace una cantidad logarítmica de comparaciones, ¿ok? Aquí lo que aquí lo que vamos a hacer es plantear justamente un T de n es igual a ¿cuántas comparaciones hace búsqueda binaria dependiendo del tamaño del arreglo? ¿Sí? Entonces lo que nos gustaría que fuera esa T de n es cuántas operaciones hará, ¿cuántas comparaciones, perdón? Comparaciones hará el algoritmo. ¿Sí? ¿Cuántas comparaciones hará el algoritmo? Muy bien. Por ejemplo, una cosa que podemos saber es que, sin ser demasiado expertos en búsqueda binaria, es que la cantidad de comparaciones con elementos, ¿sí? O entre elementos. No, con elementos. Cantidad de comparaciones con elementos del arreglo. Déjame mejor lo escribo bien acá. ¿Cuántas comparaciones con elementos del arreglo hará el algoritmo? ¿Sí? Ahora, habiendo ya escrito eso, porque también cuántas comparaciones en general puede ser que tomen como comparación preguntar cuánto vale n, ¿no? Pero aquí me quiero concentrar en comparaciones con elementos del arreglo. ¿Va? Y entonces, una cosa que podemos saber muy fácil, habiendo hecho esta aclaración, es que esa cosa tiene que ser 0 cuando n igual a 0. ¿Sí? Es decir, si lo que me están preguntando son comparaciones con elementos del arreglo, y por cierto, déjenme decir que es n, ¿sí? En este caso, n es el tamaño del arreglo. Aunque debería ser obvio, pero déjenme ponerlo aquí. Aguas, fíjense que yo aquí no estoy escribiendo código de búsqueda binaria, ¿sí? En todo caso, si yo estuviera escribiendo código de búsqueda binaria y yo quisiera seguir un estilo similar al de, por ejemplo, por acá, el que toma un binaria sería algo así como que devuelve un booleano y se llama búsqueda binaria y búsqueda binaria, ¿sí? Y resulta que toma un entero y resulta que toma un arreglo de esa misma cantidad. Si n tiene un valor, entonces el arreglo tiene esa cantidad de valores y además hay un valor b que hay que buscar, ¿sí? B de valor, no b de buscar. Entonces, aquí lo que está pasando, pues es que de entrada sabemos que el tamaño del arreglo depende de lo que nos está diciendo acá y pues este valor siempre va, ¿sí? Una vez más, lo que en realidad ocurra en una ejecución en concreto de búsqueda binaria depende de qué contenido tiene el arreglo, depende de qué tamaño tiene el arreglo y depende de qué estoy buscando, ¿sí? Por ejemplo, en una ejecución donde yo tenga mucha suerte, puede ser que el elemento de en medio que agarro del arreglo es justamente el que estoy buscando y se acabó, ¿sí? Entonces, otra vez volvemos a cuántas comparaciones con elementos hará el algoritmo, pero en el peor caso. ¿Sí? ¿Y cuál sería el peor caso de búsqueda binaria? El peor caso de búsqueda binaria es cuando lo que estoy buscando nunca lo encuentro, ¿sí? O sea, agarro un elemento y no es el que quería y me voy a otra zona del arreglo. Agarro un elemento, no es el que quería y me voy a otra zona del arreglo, ¿sí? Y sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando y nunca lo encontré, ¿sí? Ahora, hace ratito dije que, bueno, el tamaño, el entero que voy a buscar pues es un entero y el tamaño del arreglo depende de la n, ¿sí? Es por eso que en esta parte
¿sí? De cuántas operaciones hace búsqueda binaria. Yo aquí estoy poniendo una T que en realidad nada más depende de la N, ¿sí? El algoritmo como tal toma más valores, pero para preguntarme cuántas comparaciones se van a hacer durante la ejecución, por lo que dije hace ratito, basta expresarlos en términos del tamaño de la red. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si no hay arreglo, no hay comparaciones con el arreglo, ¿sí? Y cuando el arreglo es de tamaño 1, ¿sí? Cuando el arreglo es de tamaño 1, tal vez aquí debería poner sí, en lugar de cuando. Cuando el arreglo es de tamaño 1, pues entonces lo único que puedo hacer es comparar contra ese único elemento que tiene el arreglo, ¿no? ¿Sí? Me lo dejaron barata, me pasaron un arreglo de un elemento, pero pues al menos tengo que checar si ese elemento es el que estoy buscando o no. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa en el caso general? ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso general? Pues resulta que pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un arreglo de tamaño par, ¿sí? Ahora, imagínense, ¿cuál sería el elemento de la mitad? Búsqueda binaria dice, agarra el elemento de la mitad. En un arreglo de tamaño par, ¿cuál es el de la mitad? ¿Es este o es este? ¿Sí? Si una cosa que hacen ustedes es decir, ¿cuánto vale n? N vale 4. Y dividirla entre 2, ¿sí? Eso les da 2. ¿Va? Y si decretan que entonces el elemento de la posición 2 es el elemento de la mitad, ese será el de la mitad, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? El de la mitad no les sirve. Fíjense que depende de lo que están buscando, se pueden ir para acá o se pueden ir para acá. Pero también noten que como el arreglo era de tamaño par, la cantidad de elementos que quedan por buscar del lado derecho es diferente a la cantidad de elementos que quedan por buscar del lado izquierdo, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer, ¿sí? Para simplificar la situación, así como estamos simplificando la situación diciendo que piensa en el peor caso, en lo peor que puede pasar, también vamos a suponer que n es potencia de 2, ¿sí? Si no empezamos a hacer este tipo de simplificaciones para lograr llegar a un resultado, nos vamos a complicar la vida tremendamente y la ganancia va a ser nula, ¿ok? En todo caso, hay situaciones un poquito más interesantes que búsqueda binaria cuando conviene hacer un análisis un poquito más complicado. En este caso no vale la pena. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, por ejemplo, vamos a suponer que n es potencia de 2, entonces siempre tiene mitad exacta. ¿Sí? Y de hecho, hasta se puede hacer una simplificación aún. Bueno, podemos hacer una simplificación boba, pero ahorita mejor déjenme poner lo que va a ser para mí el caso general. ¿Ok? El caso general para mí va a ser este. Voy a suponer que tengo mi arreglo, ¿sí? Que tiene muchos elementos. Voy a suponer que el elemento de la mitad es alguno y que no me interesa en realidad cuál es. Y voy a suponer que otra vez lo que estoy buscando no está y entonces ese elemento que agarré no me sirve, ¿va? Y ahora, estoy suponiendo que el arreglo tiene n elementos, ¿sí? Lo que voy a decir aquí es, bueno, para checar el de la mitad me gasté una comparación. O sea, aquí ya va una comparación gastada, ¿sí? Y ahora búsqueda binaria me dice que o busco aquí o busco acá, ¿sí? Lo que voy a decir en términos de mi planteamiento es, bueno, en el caso general tengo que pagar por una comparación que es el elemento de en medio, ¿sí? Y suponiendo que no me sirve, me tengo que ir a una de las dos mitades. Y suponiendo eso, voy a pensar que la mitad a la que me voy tiene n medios elementos, ¿sí? Fíjense que incluso cuando una es potencia de 2, ¿sí? La mitad tampoco es un elemento. O sea, tendría que tener, por ejemplo, 7 elementos, ¿sí? Acá tengo 6. Y luego necesitaría tener un elemento aquí en medio, el séptimo, para que en realidad, al momento de que darme cuenta de que el de en medio no me sirve, tener exactamente 3 acá y exactamente 3 acá.
¿sí? Pero ahorita estoy haciendo demasiadas simplificaciones. Yo lo que voy a decir es que en el caso recursivo, pues me tocaron n medios elementos y ya, ¿sí? Que técnicamente sería pensar que siempre me voy al lado en el que quedaron más elementos. Por ejemplo, si yo en verdad tengo 8 elementos, que sería una potencia de 2, ¿sí? 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo lo que digo es que este es el elemento de la mitad. Yo lo que voy a suponer es que la mitad que me interesa es la que tienen los otros 4, no la que quedó con 3. ¿Ok? Esta quedó con 3, esta quedó con 4, pero voy a suponer que caí en eso. ¿Va? Ok. O sea que siempre me va muy mal. Para n mayor que 1. ¿Sí? Déjame ver si hay comentarios por acá porque no me han salido. Ok, ahí vamos igual. Muy bien. Ahora la pregunta del millón es ¿cómo podemos resolver esta recurrencia? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a un t de n es igual a y una fórmula directa que no use recursión? ¿Sí? Lo que vamos a aplicar ahorita es una técnica que se llama sustitución repetida. Pues la sustitución repetida no es una demostración, ¿sí? Nos ayuda a encontrar la propuesta, pero no es una demostración, ¿sí? Esta técnica de sustitución repetida no es una demostración. Así como en el ejemplo anterior yo me fié de andar haciendo esta cosita, este dibujito de acá, de bueno, más o menos qué es lo que pasa, ¿sí? Y entonces yo propongo esta cosita. Esta fue una técnica que me sirvió para proponer, ¿sí? Sustitución matemática es una técnica que me va a servir para proponer, ¿ok? Pero no me va a servir para demostrar. La demostración la tengo que hacer después, así como lo hice acá. Primero propuse una cosa, ¿sí? O sea, la inspiración divina me llegó y propuso una cosa, pero ya que la propuse la demostré. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿sí? Algo me tiene que ayudar para obtener una propuesta, pero ya que tengo la propuesta la tengo que demostrar, ¿sí? Muy bien. ¿Y de qué trata esta sustitución repetida? ¿Sí? La sustitución repetida trata de que me imagine que estoy en este caso y que me ocurre muchas veces, muchas veces, ¿sí? Y cada vez que yo caiga en un caso recursivo, lo que intento es desarrollar la parte recursiva, ¿sí? Entonces, t de n es igual a 1 más t de n medios, y ahora lo que intento desarrollar es el t de n medios, usando exactamente la misma idea. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a empezar en el caso general, que es igual a 1 más t de n medios. ¿Sí? Ahora, esta cosita, lo que voy a hacer es aplicarle otra vez este reemplazo, ¿sí? Y entonces me va a quedar esta cosita que t de n es igual a 1 más, ¿sí? Y por ejemplo, si yo sigo este patrón, ¿sí? Que t de n es igual a 1 más t de n medios, y yo lo que quisiera decir es, a ver, entonces ¿cuántos t de n medios? ¿Sí? Y nada más me interesa el caso general. Es decir, este no me interesa, este no me interesa. Si t de n, entonces t de n medios debería ser igual a 1 más t de n cuartos. ¿Sí? O sea, aquí lo que ocurre es, si aquí me llegó la n entera, ¿sí? Aquí está la n completa, yo la estoy pasando a recursión con la mitad. Si aquí me llega la mitad, yo la paso como el cuarto de la original, ¿sí? Entonces, esta técnica de sustitución repetida de eso trata. Este de t de n medios lo voy a terminar sustituyendo por 1 más t de n cuartos, ¿sí? Y así como t de n medios es igual a 1 más t de n, así como t de n es igual a 1 más t de n medios, ¿sí?
Y así como t de n medios es igual a 1 más t de n cuartos, ustedes podrían decir que, y digamos, aquí déjenme simplificar, ¿no? Un poquito, antes de pasar a la siguiente. Acá lo que llevo es que t de n es igual a el 1 negro y el 1 rojo ya lo voy a volver 2, ¿sí? Y el t de n medios lo voy a, perdón, de n cuartos lo voy a poner con otro color, pero con azul fuerte, ¿sí? Es decir, ahora con ese o con ese, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es esta parte, esa parte voy a volver a aplicar la misma técnica. Entonces, así como t de n es 1 más t de n medios y t de n medios es 1 más t de n cuartos, yo me puedo imaginar lo mismo. Bueno, ¿y cuánto es t de n cuartos? ¿Sí? Que es la que necesito acá. Pues t de n cuartos es, aquí no me importa, acá no me importa, y esta cosa debería ser igual a 1 más t de n octavos. ¿Sí? Y entonces, ya que deduje esa parte, lo que hago, ¿sí? Lo que hago es sustituir acá. Entonces, lo que llevo aquí es t de n es igual a 2 más, y entonces sustituyo esta cosita, que lo que quedaría es 1 más t de n octavos. ¿Ok? Y por ejemplo, si esta cosa otra vez la simplifico, ¿qué me queda? T de n es igual a 3, o sea, el 2 negro con el 1 azul ya lo junto, y ahora esta cosa acá queda y le voy a poner con otro color, t de n octavos. ¿Sí? Y déjame hacer un paso más. Y ya sin tanta faramaya, ¿qué pasa si yo intento sustituir otra vez, por eso se llama sustitución repetida, el t de n octavos? ¿Sí? Esta cosa lo que me debería decir es t de n es igual a 3 más, y luego viene la parte que se reemplaza, bueno, que se sustituye de lo que viene arriba, 1 más t de n 16avos. ¿Sí? 16avos. Y entonces si yo sigo desarrollando, esta cosa me va a quedar t de n es igual a 4 más, o sea, el 3 negro con el 1 morado, y esta cosa me quedaría t de n 16avos. ¿Ok? Muy bien. Y esto lo puedo repetir hasta que me canse, pero eventualmente yo a lo que tengo que llegar es a una propuesta. ¿Sí? Repito, así como aquí con esta recurrencia, y a ojo, yo llegué a que la propuesta era que t de n es igual a 2 por n, yo tengo que llegar a una propuesta con la información que tengo. ¿Sí? Y una vez más, sustitución repetida nos ayuda a encontrar la propuesta, pero no es una demostración de que efectivamente eso va a pasar. Eso lo tendré que hacer después. ¿Va? Ok. ¿Y a qué propuesta podemos llegar? ¿Sí? ¿A qué propuesta podemos llegar? Noten una cosa. ¿Sí? Noten una cosa. Cada vez que yo hago esto, aquí ya directo de ojo, yo puedo pensar que lo siguiente que va a pasar es que esta cosa me va a quedar t de n es igual a 5 más t de n entre 32. ¿Sí? Y aquí de ojo ya puedo pensar que la siguiente, lo que va a pasar es que aquí me quede 6, ¿sí? Y acá me va a quedar t de n entre 64. ¿Sí? Y ya puedo pensar así en el infinito y más allá, que así seguirá. Pero noten que esto eventualmente tiene que parar. ¿Sí? Noten que el denominador cada vez se está haciendo más grande. En particular se está duplicando. ¿Sí? El denominador se está duplicando. Y noten que existe un caso base en la recurrencia. ¿Sí? El caso base de la recurrencia es que te dé 1. ¿Sí? Bueno, hay dos casos base. Uno que te dé 0, 0. Y otro que t de 1 es 1. ¿Sí? Entonces piensen que esto eventualmente se vuelve pues aquí quién sabe qué vaya a ocurrir. ¿Sí? O sea, quién sabe cuál vaya a ser el último, pero eventualmente lo de acá se vuelve un t de n entre n. ¿Sí?
¿Y por qué estoy diciendo que exactamente voy a alcanzar el valor de n? Por una suposición que había hecho al inicio. Lo que había hecho era suponer que n era potencia de 2. Bueno, ignorando el caso del 0, ¿no? Ignorando el caso del 0. ¿Va? Tal vez sería bueno aquí poner, excepto por el 0. O sea, 0 no es potencia de 2, pero 1 sí. Es 2 a la 0. ¿Va? Y ahora, nosotros sabemos de la definición de nuestra... Bueno, nosotros sabemos de simplificar esto, que n entre n da 1. ¿Sí? O sea, esta cosa da 1. Y nosotros sabemos que t de 1... Perdón, sí. T de 1 es 1. Por lo de acá. ¿Ok? Eso quiere decir que eventualmente... Déjame aquí quitar tanta cosa. Y me voy a bajar un poquito todavía. O sea, aquí lo último que hicimos a mano fue 4 más cosa, ¿no? Más t de n entre 16. Y esto ya de ojo se iba a volver 5 más t de n entre 32. 6 más t de n entre 64. Cosa más t de n entre n. O sea, el denominador siempre va subiendo y en algún momento lo alcanza. Y nosotros sabemos que entonces lo que vamos a tener es, desarrollando el último paso, es cosa más t de 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a cosa más, y sabemos que t de 1 es 1, ¿sí? Y entonces uno lo que podría proponer o intentar proponer es que t de n es igual a cosa más el último 1 que quedó ahí, ¿sí? Digamos para n mayor que 0. ¿Sí? Aquí fue muy fácil seguir lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Aquí fue muy fácil seguir. Voy a señalar las que estaban sin reemplazo. ¿Sí? 1 más t de n medios. 2 más t de n cuartos. 3 más t de n octavos. 4 más t de n 16avos. ¿Sí? 5 más 6 más t de n 64avos. ¿Cuánto es esta cosa? ¿Sí? A ojo, ¿cuánto debería ser la cosa? ¿Sí? Y ahora, para hacer eso, lo que, digamos, en intuición ya les debería decir cuánto es. No tendría por qué decirlo yo. Pero pues es una clase, lo voy a decir. Noten que, por ejemplo, ¿qué relación hay entre este 5 y 32? ¿Qué relación hay entre ese 16 y 4? ¿Qué relación hay entre ese 8 y 3? Y entre ese 4 y 2, y entre ese 2 y el 1. ¿Sí? Que resulta que el sumando que queda aquí volando, ¿sí? Es el logaritmo base 2 del de acá. Logaritmo base 2 de 32 es 5. Logaritmo base 2 de 64 es 6. Logaritmo base 2 de 16 es 4. Logaritmo base 2 de 8 es 3. ¿Sí? Entonces lo que uno pensaría es que justamente esa mugrita que no había puesto hasta ese momento, ¿sí? Siguiendo el patrón, esta cosita lo que debería hacer es el logaritmo base 2 del denominador del lado derecho. ¿Sí? Es el logaritmo base 2 del denominador. 64, 6. 32, 5. ¿Ok? En el último caso el denominador ya es n, pues entonces acá logaritmo base 2 de n. ¿Sí? Y entonces llegamos con logaritmo base 2 de n más t de 1 es igual a logaritmo base 2 de n más 1. Y entonces finalmente llego a mi propuesta de que t de n es logaritmo base 2 de n más 1 para n mayor que 0. ¿Sí? O digamos incluso para n mayor que 1, porque el caso general, yo empecé con el caso general, o sea, lo que estoy intentando descubrir es el caso general, y el caso general aplica para t de n mayor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el de 0 es un caso base y el de 1 es un caso base. ¿Sí? Es decir, yo lo que creo es que en general
bueno, para n mayor que 1, t de n es igual al logaritmo base 2 de n más 1. ¿Sí? Pero al final del día, esta es simplemente una propuesta. ¿Cuál es el siguiente paso? Demostrarlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas de cómo se llegó a lo de acá abajo? ¿Sí? Esto fue por sustitución repetida y sospecho, digamos, tampoco estoy completamente seguro de si tuve éxito, pero al menos sospecho que los colores que usé les ayudan a ver esta es la parte que voy a reemplazar y cómo fue que se reemplazó. ¿Sí? Ya aquí pues los colores se pierden porque este más 1 ya lo volví el 2 acá. ¿Sí? Pero este t de n4 ahora es el que en la siguiente etapa se va a reemplazar. ¿Ok? Hasta ahora no pasa el de los tamales. No, hasta ahora no pasa el de los tamales. ¿Sí? Hasta ahora no pasa el de los tamales. Muy bien. Entonces, esta técnica se llama sustitución repetida y para lo único que nos sirvió fue para llegar a una propuesta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nos quedan 3 minutos. ¿Intentamos demostrarla ahorita o ya nos vamos Ya nos vamos. Demostramos la próxima clase. Hay que demostrarlo por inducción. Desafortunadamente hay que hacerlo. Pero no quiero andar correteando. Igual tampoco es muy complicada. O sea, ese es básicamente el ejemplo o uno de los ejemplos más fáciles que existen. Quisiera hacer un ejemplo más. Ese ya va a estar complicado. Bueno, también es un ejemplo clásico, pero más complicado que este sí va a estar. Pero mejor lo hacemos la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. Es como una composición de la misma función. Pues es que lo que pasa es que como el algoritmo de búsqueda binaria viene de un planteamiento recursivo, la cantidad de operaciones que hace el algoritmo de búsqueda binaria también lo puedes plantear de forma recursiva. ¿Sí? Y la bronca es que, ok, búsqueda binaria es recursiva, mi planteamiento de cuánto tarda también es recursivo, pero ¿cuánto tarda? ¿Sí? O sea, no se vale decir que la cantidad de operaciones que hace búsqueda binaria es 1 más la cantidad de operaciones que hace búsqueda binaria con un arreglo del tamaño de la mitad. Eso es cierto, pero en términos directos, ¿cuánto tarda? ¿Sí? Y es mediante la técnica de sustitución repetida que puedes llegar a una propuesta, a la propuesta de que tarda el logaritmo base 2 de n más 1, simplemente por observar esta relación entre el denominador y el término que suma y darte cuenta de que eventualmente búsqueda binaria tiene que terminar. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahí andan peleándose entre ustedes. Pues bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. ¿Sí? Vayan haciendo la tarea, está súper fácil. Está súper fácil. Tal vez alguien piense que tenían que saber esto para poder resolver la versión A. No, la versión A deberían poder resolverla sin haber visto esto, porque se supone que en algoritmos y estructuras de datos vienen recursión. Y hay una forma increíblemente fácil de resolver la tarea 1A. ¿Ok? Aunque la parte de 1A habla de cuenta de las operaciones, hay una forma muy fácil de hacerlo, que no tiene nada que ver con lo de aquí. Pueden aplicar lo que acaban de aprender, pero no tiene que ver con lo de aquí realmente. Lo pueden hacer de otra forma. ¿Ok? Muy bien, pues nos estamos viendo. Cuídense todos, por favor. Por favor. Cuídense y ahí estamos en contacto.